El eco de las sombras. En una fría y lluviosa noche de octubre, en un pueblo olvidado por el tiempo, una casa antigua se alzaba en la cima de una colina, rodeada de árboles retorcidos que parecían susurrar secretos al viento. La casa, conocida por los habitantes del lugar como la residencia Blackwood, había sido abandonada durante décadas, pero su historia era recordada con temor y reverencia. Aquel lugar, decían, estaba maldito, y quienes se atrevían a acercarse a sus puertas jamás regresaban para contarlo. Las leyendas hablaban de una familia que había vivido allí, los Blackwood, cuyo nombre se había desvanecido de los registros históricos como si hubieran sido borrados de la existencia misma. Se rumoreaba que el último de los Blackwood, un hombre llamado Elías, había desaparecido una noche sin dejar rastro, y desde entonces, la casa había permanecido vacía, como si aguardara su regreso. En el interior de la casa, el tiempo parecía haberse detenido. Los muebles estaban cubiertos por una espesa capa de polvo, y las paredes, otrora blancas, ahora estaban manchadas por la humedad y el moho. En el centro de la sala, un sofá de cuero desgastado yace en silencio, como si esperara a alguien que nunca llegaría. Frente a él, una televisión antigua, de esas que tenían grandes botones y una pantalla convexa, se alzaba como un altar oscuro. Su pantalla, negra y vacía, reflejaba la luz tenue de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. El aparato, un modelo de los años 50, parecía fuera de lugar en aquel entorno decadente, como si hubiera sido colocado allí recientemente, aunque el polvo que lo cubría sugería lo contrario. En un rincón de la sala, un gato de pelaje marrón y ojos dorados observaba con atención cada rincón de la habitación. El animal, llamado Oliver por los pocos que lo habían visto merodear por la casa, parecía ser el único ser vivo que habitaba aquel lugar. Pero Oliver no era un gato común. Su mirada penetrante y su comportamiento inquietante hacían pensar que, tal vez, era más que un simple felino. Los vecinos del pueblo decían que el gato había aparecido poco después de la desaparición de Elías Blackwood, y que desde entonces, había vagado por la casa como un espectro silencioso. Algunos incluso afirmaban que Oliver no envejecía, que era el mismo gato que habían visto décadas atrás, con la misma mirada fría y calculadora. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con furia las ventanas de la casa, un hombre llamado Victor Hargrave llegó a la residencia Blackwood. Victor era un escritor obsesionado con lo macabro, y había escuchado las historias sobre la casa maldita. Decidió que aquel lugar sería el escenario perfecto para su próxima novela, una obra que, según él, lo consagraría como el maestro del terror moderno. Victor no creía en fantasmas ni maldiciones, para él, todo tenía una explicación lógica, y estaba convencido de que las leyendas sobre la casa no eran más que supersticiones alimentadas por la ignorancia y el miedo. Sin embargo, algo en la atmósfera de aquel lugar lo hizo dudar de sus propias convicciones. Al cruzar el umbral de la casa, Víctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire era pesado y olía a moho y decadencia. Con una linterna en mano, exploró cada rincón de la casa, tomando notas mentalmente sobre los detalles que incluirían su libro. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido, y el suelo crujía bajo sus pies con cada paso que daba. En la sala, el sofá y la televisión llamaron su atención de inmediato. El sofá, aunque viejo y desgastado, parecía haber sido colocado cuidadosamente en el centro de la habitación, como si alguien lo hubiera estado usando recientemente. La televisión, por su parte, emitía un leve zumbido, como si estuviera encendida, aunque la pantalla permanecía oscura. Víctor decidió sentarse en el sofá, que crujió bajo su peso, y encendió la televisión. Para su sorpresa, el aparato funcionó, aunque la imagen era borrosa y llena de interferencias. De repente, la pantalla se iluminó con una luz brillante, y Víctor se encontró mirando una escena que lo dejó paralizado. Era la sala en la que se encontraba, pero en un tiempo pasado. El sofá estaba nuevo, la televisión reluciente, y en el centro de la habitación había una figura oscura, de rasgos indistintos, que parecía mirarlo directamente a él. La figura no se movía, pero su presencia era abrumadora, como si emanara una energía maligna que llenaba la habitación. Víctor intentó levantarse, pero descubrió que no podía moverse. Estaba atrapado en el sofá, como si una fuerza invisible lo mantuviera preso. La figura en la pantalla comenzó a acercarse, y Víctor sintió un frío intenso que lo envolvió por completo. De repente, la televisión se apagó, y la sala quedó en silencio. Víctor, temblando, logró liberarse del sofá y se alejó rápidamente de la televisión. Oliver, el gato marrón, lo observaba desde su rincón,
con una expresión que parecía mezclar curiosidad y advertencia. Decidido a no dejarse intimidar, Víctor continuó explorando la casa. Subió las escaleras que llevaban al segundo piso, donde encontró varias habitaciones, todas vacías excepto por una. En el cuarto principal, había una cama antigua, un armario y un espejo cubierto por un paño negro. Víctor retiró el paño y se miró en el espejo, pero lo que vio lo dejó helado. Reflejado en el cristal no estaba él, sino la figura oscura que había visto en la televisión. Con un grito, retrocedió y tropezó con el armario, que se abrió de golpe. Dentro, encontró una serie de objetos extraños, fotos antiguas, cartas amarillentas y un diario con el nombre de Elias Blackwood escrito en la portada. Víctor comenzó a leer el diario, y con cada página que pasaba, su terror crecía. Elias Blackwood había sido un hombre obsesionado con la idea de capturar el alma humana. Creía que, a través de la tecnología, podía transferir la esencia de una persona a un objeto inanimado, preservándola para la eternidad. En las últimas entradas del diario, Elías describía sus experimentos con la televisión, que había modificado para servir como un portal hacia otra dimensión. Había logrado capturar algo, pero no era un alma humana, sino algo mucho más oscuro. La última entrada del diario decía, no puedo controlarlo. Está aquí, en la casa, en la televisión. Me está llamando. Tengo que irme, pero no puedo. Me está mirando. Víctor sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si la casa misma estuviera respirando. Decidió que había tenido suficiente y bajó las escaleras para salir de la casa. Pero al llegar a la sala, encontró que la televisión estaba encendida de nuevo. Esta vez, la pantalla mostraba una imagen clara, era él, sentado en el sofá, con una expresión de terror en su rostro. Detrás de él, la figura oscura se acercaba lentamente, extendiendo una mano hacia su hombro. Víctor intentó correr, pero sus piernas no respondían. Oliver, el gato, maulló con fuerza, como si intentara advertirle, pero ya era demasiado tarde. La figura en la pantalla salió de la televisión, y Víctor sintió que algo lo agarraba del brazo. Con un grito de terror, logró liberarse y corrió hacia la puerta principal. Pero al abrirla, se encontró no con la noche lluviosa, sino con la misma sala, repetida infinitamente como en un espejo. Víctor nunca fue visto de nuevo. Desde entonces, se dice que en las noches de luna llena, la televisión de la casa se enciende sola, y aquellos que se atreven a mirar su pantalla ven la figura oscura, que los llama por su nombre, invitándolos a unirse a ella en su eterno encierro.